Buenas noches, don René Galindo. Buenas noches, Lidia Cruz. Y bueno, los que se van conectando, bienvenidos. Hoy vea, nos conectamos casi a tiempo. Buenas noches, doña Emilia. Buenas noches, don Juan Carlos. Buenas noches, Alicia Vázquez. Muchas bendiciones para todos, bienvenidos. Qué gusto volverlos a ver conectados. Espero que estén muy bien, espero que buena noche, espero que hayan tenido un fin de semana muy bendecido. Como siempre, cada vez que estemos participando en la Eucaristía podamos usar y recordar todo lo que hemos ido aprendiendo, porque eso es lo bonito de nuestra fe, todo está bien conectado, es lo bonito de Dios, todo tiene sentido, todo se conecta. Y bueno, pues atentos con los evangelios porque es muy interesante seguir la secuencia. Pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí, vamos a iniciar nuestro encuentro. Esta es la cosa, pues mientras se van conectando, pues nuevamente bienvenidos a todos los que se van conectando. Veo doña Tomasa, doña Tanali, Narciso, a todos los que se van conectando, bienvenidos. Esta es la segunda parte. La segunda parte tiene bastante, entonces vamos a ver, porque se ha notado que más o menos nuestras catequesis toman a 1 hora. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a cubrir lo que se pueda en 1 hora. Si en tal caso hace necesidad, no quiero ir de afán, podemos tomar un martes más, porque supuestamente este sería el último martes. Pero, como les digo, no quiero irme a las carreras. Si hay que explicar o comentar algo, podríamos abrir un martes más para mirar lo de la Eucaristía. Pero vamos a ver. Ahora sí ya son las 8:01. Vamos a empezar a las 8:03. ¿Les parece? Porque hoy sí estarán atentos con las citas bíblicas, porque si hay más. A ver, si hay más, sí. Porque aquí tengo notadas unas y por acá otras. Pero sobre todo es al inicio, que son citas que, como les digo, vuélvanlas a leer. Yo sé que están tomando sus apuntes, o algo muy práctico de esto de Facebook es que lo pueden volver a ver, o yo lo recomendaré y de pronto se me olvidó eso. Cuando vean una parte como que, ¿qué pasó? Traten de mirar qué minuto íbamos, para que así cuando ustedes regresen a ver lo puedan ¿qué es? Mirar nuevamente. Y como les digo siempre, sea en la misión, en la catedral, acérquese, pregúnteme sin pena, porque pues no solamente el espacio de la catequesis se cierra aquí, ¿no? Sino yo les he dicho, de pronto manden un comentario o algo, pero si no, mejor acérquese, porque realmente yo soy malo con los del Facebook. Entonces mejor se me acerca sin pena, preguntar lo que se pueda a la orden, ¿vale? Porque la idea es que todos tengamos una idea clara del sacramento, sobre todo el sacramento de la Eucaristía, que es el que más celebramos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a iniciar. Entonces, nuevamente a todos los que están conectando, muchas gracias. Bienvenidos a esta segunda parte de esta catequesis sobre el sacramento de Eucaristía. Hoy vamos a abordar en el Nuevo Testamento. Entonces va a haber un poquito de citas bíblicas, algo de historia y también lo que el catecismo nos enseña. Alguien me preguntaba sobre esto, que en la clase en el seminario, pues les cuento que esta clase de sacramento de iniciación cristiana yo la tomé en un semestre. Entonces lo que hemos hecho aquí es como reducir a puntos claves en 3 catequesis. Entonces es algo, primero pues sí es un reto, segundo pues es muy bueno que ustedes tengan estas herramientas,
tanto más que para defender su fe, también es para que tengan razones en cuál es su esperanza, ¿cierto? ¿Creen en Cristo? Claro que sí. Y creo en esto y conozco lo que celebro, porque cuando conocemos algo, pues más nos enamoramos, ¿verdad? Porque mi punto, como les dije al inicio, más que defender la fe, más que ser apologetas, mi punto es que ustedes puedan, a la luz de la escritura, de la tradición y el magisterio de la iglesia, conocer la riqueza de la fe y cómo ese Dios que es enorme, bello, se mete en nuestra historia y a través de la cultura la transforma para revelarnos su plan de amor. Entonces, ay, vea, bendiciones desde Popayán, Colombia. Me lo puso en mayúscula para yo poder ver, ¿no? Muchas bendiciones también. Soy de Pasto. Bueno, pues vamos a iniciar. Entonces voy a dar clic aquí. Vamos a hacer la oración al Espíritu Santo. ¿Listo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Que el Señor nos bendiga, nos guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la segunda parte de Sacramento de la Eucaristía, para que digan que no me invento, aquí tengo mis notas, que son de las del seminario, pero como les dije, aquí las reducimos, pues vamos a mirar esto, ¿cierto? En el Nuevo Testamento vamos a encontrar 4 narraciones de la institución de la Eucaristía en el Nuevo Testamento. Entonces, los que me ayudan a ponerlas allí, se los agradezco mucho, que son Mateo, capítulo 26, versículo 26 al 29. Se la voy a repetir. Mateo, capítulo 26, versículo 26 al 29. Ahí hay una narración de la institución de la Eucaristía en Mateo. En Marcos la encontrarán en el capítulo 14, versículos 22 al 25. Marcos, capítulo 14, 22 al 25. Esa es en Marcos. Marcos, capítulo 14, versículo 22 al 25. Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 15 al 20. Lucas, capítulo 22, versículo del 15 al 20. Y tenemos en la primera carta a los Corintios, primero, ¿cierto? Número 1, Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. Esto es muy interesante porque estas son las narraciones de la institución de la Eucaristía que encontramos en el Nuevo Testamento. Y si se van a ver, solamente se encuentra en los evangelios sinópticos. Es decir, sinópticos es que se asemejan, se parecen, que son el Evangelio de Mateo, de Marcos y Lucas. En Juan no está como tal la institución de la Eucaristía, porque para Juan la visión que él tenía, es decir, ya existían estas tradiciones. Entonces San Juan, acorde a mis profesores, me explicaban, vio que no era necesario poner una narración de la institución de la Eucaristía, pero le da un enfoque
algo particular porque no pone la institución, pero muestra qué significa la Eucaristía y se basa en el servicio, en la entrega. Por eso encontramos en San Juan el lavatorio de los pies, el cual no está en los otros, en los evangelios sinópticos. Eso es como por información. Aparte, la narración más antigua que tenemos de la institución de la Eucaristía o de las narraciones está en la de Corintios, porque esto es algo básico, no me voy a extender. Muchos de ustedes saben, o pues bueno, si no saben, pues bueno, estamos aprendiendo. Los evangelios fueron escritos después de la resurrección, porque con el suceso de la resurrección y la venida del Espíritu Santo, ellos pudieron interpretar, entender la vida, la obra y las palabras de Jesús. Entonces, de los primeros escritos del Nuevo Testamento son las cartas de Corintios, especialmente esta, porque es, o sea, es decir, esta es la carta primera de Corintios, fue escrita más o menos en el año 50 después de Cristo, es como decir 20 años de la resurrección. ¿Por qué? Porque los otros evangelios, por ejemplo, Marcos fue escrito como el año 60, 70 después de Cristo, Mateo, Lucas son entre los años 70, 80, más o menos, o sea, no hay precisión, pero es como los años que se maneja. Entonces, con esto nos quiere decir que los primeros escritos de las narraciones que se pusieron en letra es de Corintios. ¿Y eso qué nos quiere decir? Que ya existía estas narraciones, ya existía esta celebración como tal. Eso es lo que vamos a ver. Entonces es importante saber porque a veces nuestros hermanos separados no tienen, como pienso yo, no tienen ese concepto de historia o se la saltan, no sé. Pero por eso es lo bonito de nuestra fe que nos enseña de que una de estas cosas son textos que vienen después, pero son textos que van recopilando toda esa tradición oral. Pero lo más importante, lo que ellos vivían y ya celebraban en las comunidades. Y una de las cosas es que todos estos textos reflejan que ya las comunidades vivían, celebraban la Eucaristía. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Bueno, para entrarnos a entender sobre el sacramento de la Eucaristía es importante mirar en la persona de Jesús, porque Él es el centro, ¿verdad? Él es el que se da en el pan y el vino, da su cuerpo y su sangre. Pero es importante mirar que todo esto de la Eucaristía es un proceso pedagógico, es decir, a través de los profetas Dios va revelando su plan, va mostrando su plan, que es traer la bendición, no solamente para Israel, sino que a través de Israel iba a extender la bendición para todo el mundo. Y bueno, dentro de los escritos proféticos vamos a encontrar profecías del Mesías que se cumplen en Jesús. Eso es muy importante. Por ejemplo, que el Mesías vendría de la línea de David, es decir, de la descendencia de David. Y eso lo encontramos en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9 al 10. Se lo voy a leer, se lo voy a repetir. Zacarías, capítulo 9, versículo del 9 al 10. Pero hay otro texto que incluso yo lo noté allí porque habla cuando el profeta le profetiza al rey David que vendrá alguien de su descendencia a tomar su trono, a ocuparlo. Entonces, como les digo, es importante empezar eso con las promesas mesiánicas, es decir, el Mesías, el ungido, el Salvador, iba a venir de la línea de David, es decir, del pueblo de Israel. Entonces voy a leer de la segunda del segundo libro de Samuel, que es otra también sobre el Mesías de la línea de David. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Para los que todavía están anotando la primera, que les decía Mesías es de la línea de David, Zacarías, capítulo 9, versículo del 9 al 10. Y las que les voy a leer ahorita es de Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12 en adelante. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12 en adelante. Les voy a leer. Dice,
Profecía del profeta Natán al rey David. Cuando hayas completado los días de tu vida y descanses con tus padres, suscitaré después de ti un linaje salido de tus entrañas y consolidaré su reino. Él edificará una casa en honor de mi nombre, y yo mantendré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Miren qué bonito. Es una profecía sobre va a venir. O sea, no va a quedar solo ese trono, sino que lo va a venir a ocupar un descendiente. Y en este caso, pues, hablamos ya en la persona de Jesús. Otra imagen que se esperaba del Mesías, porque esto es importante, el Mesías para el pueblo de Israel tenía como tres imágenes. Un Mesías religioso, como sacerdote, el Mesías como rey o un Mesías como profeta. El caso es que en cualquiera de las tres iba a traer un cambio, tanto político, social como religioso. Entonces, una de las imágenes o profecías mesiánicas que en Jesús se cumple es esa también, como el Mesías en el contexto religioso, el cual lo van a encontrar en Jeremías, capítulo 7, versículo del 6 al 11. Se los voy a leer. Se lo voy a repetir. Jeremías, capítulo 7, versículo del 6 al... ¿Dónde? Al 11, Jeremías. Vamos a buscarlo, a ver, que yo no las separo. Jeremías, capítulo 7, versículo de 6 al 11. Yo les voy a leer algunas, otras se las voy a dejar para que lean ustedes, ¿les parece? Del 6 al 11 dice... Bueno, se las voy a leer desde el 5. Porque solo si realmente enmandéis vuestros caminos y vuestras obras, si realmente hacéis justicia a unos y a otros, si no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, y no derramáis sangre inocente en este lugar, y no andáis para vuestro mal en pos de dioses extranjeros, solo entonces habitaré con vosotros en este lugar. Eso es lo que bueno, para entender el contexto, cuando dice habitar en este lugar, habla del templo, porque hay una corrupción del pueblo de Israel con la adoración de otros dioses y bueno, muchas cosas más. Entonces aquí Jeremías habla como Dios les avisa, pues, o sea, ya no habitaré, no estaré en medio de ustedes, pues. Solo entonces habitaré con vosotros en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres por los siglos de los siglos. Pero vosotros confiáis en palabras mentirosas que de nada sirven. Vais a robar, matar, cometer adulterio, jurar en falso, quemar incienso a Baal, que era una deidad pagana, andar en pos de dioses extranjeros y que no conocéis. Y vais a venir después a presentaros ante mí en este templo en el que se invoca mi nombre y decís, estamos salvados, para luego cometer todas estas abominaciones. Porque el Mesías tenía una figura de que iba a transformar, a purificar el culto en Israel, porque el texto Jeremías nos habla como el pueblo se desvía, pero aparte viene un abuso. ¿Y qué abuso viene? En que pues como pensaban que era el pueblo escogido y ofrecían sacrificios, pues se iban a salvar y seguían cometiendo todas sus maldades. Pero el profeta, y eso es algo muy interesante en los profetas, siempre tienen esa línea. Es importante hacer justicia, mejor dicho, en palabras de uno, portarnos bien, acorde a la voluntad de Dios. Porque el hecho de que pertenecía a Israel como el pueblo elegido y tenía todo este sistema de rituales en el templo, no quería decir que se iban a salvar así. Es decir, yo peco, ofrezco mi sacrificio. ¿Recuerdan la idea del sacrificio? ¿Cierto? Para tener el perdón, para restablecer ese orden social que se ha distorsionado. Yo ofrezco un sacrificio y listo, quedó todo nuevo. Y bueno, sigo pecando porque voy a ofrecer después otro sacrificio. Era como la mentalidad. Y dice el Señor, no. ¿Por qué les digo esto? Porque recuerden el pasaje cuando Jesús va al templo y pues tumba las mesas.
porque era normal que fuera del templo hubiera todas esas mesas con el cambio de moneda. ¿Por qué? Y eso lo encontramos en San Juan. No tengo el pasaje en la mente, pero recuerden que Jesús entra, tumba las mesas, porque en las mesas se vendía pues, los animales de sacrificio. O sea que era normal encontrar esas mesas o esos negocios. Pues aparte de eso también había puestos que cambiaban las monedas romanas a monedas judías, porque recuerden que para los judíos eso era impuro. Entonces, ¿qué hacían? Para que no entrara nada impuro y ellos no entraran nada impuro, pues iban a cambiar las moneditas ahí a sus puestos y les daban monedas judías para poder comprar los animales de sacrificio o para hacer la ofrenda. Entonces, cuando Jesús hace todos estos actos, ¿qué quiere indicar? Que Él viene a darle un nuevo sentido al culto religioso, que no es algo exterior, sino que tiene que ser interior, porque el pasaje de Jeremías dice eso. O sea, yo hago un culto exterior para que me den paz, pero al final no hay un cambio. Y ese es otro punto sobre las profecías mesiánicas que Jesús se cumple. Porque con todo ese acto, incluso especialmente, es el que les dije San Juan, pero hay otro que es en Marcos. Ese sí léanlo ustedes porque ese es como más larguito. Marcos capítulo 11, versículo 12 al 25. Marcos capítulo 11, versículo 12 al 25. Y es sobre la higuera, cuando como que la maldice. Léanla. Pero ¿qué quiere decir esa parte? Pues la higuera simboliza a Israel. Israel que no daba frutos de lo que se esperaba. ¿Por qué? Porque se centró en lo exterior. Por eso aquí yo le puse, los sacrificios no son malos, o sea, ayudaban. ¿Cuál era el problema? Es el abuso y la corrupción que los vuelve malos. Y vuelve Juan, adelante Jesús expulsa. Bueno, doña Emilia ya lo encontró, el de Juan, gracias. Donde expulsa. Y el otro, que es sobre la higuera, léanlo, porque es como de los evangelios que uno dice, ¿qué querrá decir? Que es de Marcos, capítulo 11, del 12 al 25, habla sobre la higuera, como la maldice, porque no da frutos. Y está tratando de decir es eso. Es Israel que no ha dado frutos que se esperaba. ¿Por qué? Porque hay un abuso y corrupción de los sacrificios. Adiós, padrecito. Allá pasa un padrecito. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir allí ese texto? Pues como les digo nuevamente, para no perdernos, los sacrificios no son malos, sino es el abuso y la corrupción que los vuelve malos, porque solamente los tenemos como, o los usamos es que pasó el padre y se me fue la idea, solo los tenemos como ritos exteriores. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene el abuso, pero no hay un cambio interior, porque la idea del sacrificio es, sí, restablecer la amistad con Dios, pero también debe haber un cambio interior. Entonces, ¿qué pasa con Israel? Hay unos abusos, y eso es lo que Jesús viene a cambiar. Bueno, eso es como de las imágenes o figuras mesiánicas que en Jesús se cumple. Descendiente de la línea de David, y llama a la purificación de la vida y de los sacrificios, que no sean algo externo, sino que tienen que empezar con un cambio interior. Bueno, vamos a ver también que dentro de estos de la institución de la Eucaristía nos habla sobre un establecimiento de la nueva alianza. Eso es bien importante y lo podrán encontrar en el establecimiento de la nueva alianza en Isaías capítulo 53, versículo 10 al 11. Por favor, anótenlo. Isaías, capítulo 53, versículo del 10 al 11. Ahí podrán encontrar un establecimiento de la alianza. Esto es importante porque eso es de las cosas que a nosotros como católicos se nos olvida. Sí, que vemos la liturgia, esto, lo otro, el sacrificio, pero se nos olvida que el corazón de todo, la celebración eucarística es eso, una nueva alianza.
Ya hablamos cómo pactaban esa alianza, ¿se acuerdan? Con los alimentos, se pactaba, yo te daré algo y tú me darás en respuesta algo. Y en Dios era, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Yo te daré bendición, pero tú también vas a vivir acorde a mi voluntad para que traigas la bendición a todas las naciones. Pero ahí es lo que problema con Israel, que se quedó solamente pensando que solamente ellos. Y se volvió una idea nacionalista, es decir, que solamente ellos, y se les olvidó que su misión era traer la bendición a través de ellos a todas las naciones, porque a través de su ejemplo iban a hacer una nación distinta, un pueblo santo. Entonces, esto de la alianza, pues ya lo miramos hace 8 días, es un pacto, que incluso en el Antiguo Testamento son 4, con Noé, con Abraham, con Israel y con el rey David. Son los 4 alianzas que se viven en el Antiguo Testamento, con Noé, con Abraham, con Israel y con el rey David. Esto es importante porque la alianza implica eso. Yo seré tu Dios, pero tú serás mi pueblo, y hay una promesa. Pero especialmente con el rey David hay esa alianza, que habrá un descendiente que ocupará su trono. Y en este caso estamos hablando de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Jesús realiza esa nueva alianza, que es a través de la Eucaristía, es decir, el sacrificio de su cuerpo y de su sangre. Porque recuerden que en el Antiguo Testamento el sello de esa alianza o esa renovación de la alianza era con la sangre. ¿Se acuerdan con el texto de Moisés? Pues sí, esa misma sangre pues es la sangre del Señor que la entrega en la cruz. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Vamos a mirar otro punto, y esto creo que es como del recuerdo, el memorial que hablábamos de la otra vez. Espero que vayamos bien, porque yo sé que es como cosita tras cosita, pero espero que sea entendible. Cualquier cosa, si alguien no entendió o algo, escríbame con letras mayúsculas o ahí me escribe o sea, escriba la pregunta y al final le pone el signo de interrogación que yo puedo ver. Entonces, si alguien se quedó o dijo, bueno, ¿qué? ¿Cómo así? Déjeme saber allí, por favor. ¿Listo? Se los agradezco mucho. Entonces, hasta el momento vamos bien. Si no hay, escriban como la pregunta en concreto con relación a lo que estamos hablando para poderles responder. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar sobre el recuerdo. Los evangelios, diríamos, estas narraciones de la institución de la Eucaristía en los evangelios nos muestran que ya habían celebraciones eucarísticas, y estas como ya había celebraciones eucarísticas antes que se escribieran los evangelios. ¿Por qué? Porque los evangelios reflejan lo que ya la comunidad vivía. Sí, Emilia, alianza con Noé, Abraham, Israel y con el rey David. Muy bien. Recuerden que con Israel, ¿no? Para que no se me vayan a confundir, pues es la alianza que ven con Moisés, ¿se acuerda? Que el monte, la ley, pues después viene el sacrificio y el baño de sangre, ¿se acuerdan? Por eso puse con Israel en general. Cualquier cosa nos van a confundir. Bueno, el recuerdo, lo que les decía, las narraciones de la institución de la Eucaristía en el Nuevo Testamento encontramos en Mateo, Marcos y Lucas. Y aparte en la primera carta a los Corintios. Entonces, ya había eso, que quiere decir que antes que eso se escribiera era tradición oral. Por ende, los evangelios son una documentación de las celebraciones eucarísticas que ya las comunidades tenían. Las narraciones de la institución están reflejando lo que ya celebraba en las comunidades por años. Porque recuerden que la primera carta a los Corintios que es del año 50, es de las primeras narraciones en escrito sobre la institución de la Eucaristía. Es decir, 20
años más o menos después de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que ya antes que se escribiera durante esos 20 años, ya se celebraba la Eucaristía, ya había esa noción de que en el pan y en el vino consagrado estaba la presencia, toda su gloria, toda su humanidad y su divinidad, la presencia de Jesús. Las celebraciones de la Eucaristía en las comunidades están proporcionando el contexto de las narraciones. ¿Qué quiere decir esto? Las narraciones están escritas por y para las comunidades eucarísticas. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, usted no va a escribir algo que usted no está viviendo, ¿verdad? Y ese es como el problema con los hermanos separados. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones en escritura es que lo que les decía a la anterior semana, y esto es clave hoy, es sobre la palabra memorial. Nosotros tratamos de leer y entender los textos en el lenguaje y en nuestro contexto, el cual es un error, porque los textos están cargados con un contexto cultural de su época. Es decir, el lenguaje, los gestos, la visión cultural, todo esto, la visión cultural, la visión religiosa, es del contexto en el cual ellos vivían. Y es un contexto muy diferente a nosotros. Por eso les decía que nosotros pues ya nos sacrificamos, ¿verdad? Pero años atrás la idea del sacrificio era algo común para las comunidades y distintas religiones, y aún sigue siendo, pero en la antigüedad con mucha más fuerza. Entonces, estas narraciones eucarísticas que encontramos en los evangelios son una expresión de lo que la comunidad creía y celebraba. Y lo más importante, lo que ellos habían recibido por parte de Jesús a través de los apóstoles. Porque recuerden que ya se inicia a escribir los evangelios, como les digo, del año 60 para adelante, porque ya había la necesidad de poner por escrito esa experiencia de fe que tuvieron los apóstoles y bueno, los seguidores de los apóstoles, porque recuerden que ya viene el contexto de persecución, entonces los primeros discípulos de Jesús son asesinados, bueno, pues viene todo ese contexto, ¿verdad? Entonces nace la necesidad, y aquí viene la inspiración del Espíritu Santo, en poner en escrito toda esa experiencia de Jesús, todas esas bendiciones que Él trajo, todo esa, yo diría, todo ese regalo salvífico que nos da. Por ende, los escritos eucarísticos reflejan lo que las comunidades habían recibido desde Jesús a través de los apóstoles y lo que ellos ya celebraban. Por eso es que estas narraciones están escritas por y para las comunidades eucarísticas. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Sí, porque estoy viendo, ninguno hace seña de todo va bien. Bueno, es en la celebración de la Eucaristía en donde las cosas que Jesús hizo en la noche de su última cena son un reflejo vivo de la transmisión de la tradición oral. Lo que les decía, antes que se escribiera ya había tradiciones orales. Y por obra y gracia del Espíritu Santo inspira a los escritores de los evangelios a poner escrito lo que ellos vivieron, lo que ellos recibieron y lo que ya se vivía en comunidad. Entonces, bien importante. Por eso les digo, los términos, palabritas, como memorial para nuestros hermanos separados es como un símbolo. O sea, ahí echemos un vinito, un pedacito de pan y ya. Pero no, si vamos a ver lo que les explicaba la palabra, ¿se acuerdan? Anémnesis, ¿se acuerdan? Hacer, traer algo del pasado aquí al presente, como estarlo viviendo, está vivo. ¿Listo? Que no se nos olvide. Las celebraciones eucarísticas están arraigadas en las acciones de Cristo en la última cena, es decir, lo que nosotros y lo que las primeras comunidades celebraban no era un simple invento, sino que eran las acciones, las palabras y las acciones de Cristo que Él instituyó en la última cena con sus apóstoles. En los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, la última cena se presenta como un momento culminante en el ministerio público de Jesús,
y es la clave para interpretar lo que sucederá en su pasión, muerte y resurrección. Es decir, la última cena desvela, digámoslo así, el plan de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios? Hacer una nueva alianza, la cual la celebra con sus apóstoles, sus discípulos, y después de eso se extiende para todos, porque recuerden que después de la pasión, muerte y resurrección viene Pentecostés, la iglesia en Jerusalén sale para el norte, pasa a Samaria y bueno, se extiende por todo el Mediterráneo y pues ahí empezó y ahí se sigue extendiendo hasta el día de hoy, ¿cierto? A todo el mundo. Pues eso es lo que presenta la acción salvífica de Dios, que eso no solamente era para una porción, sino que se abre para todos, es una invitación para todos. Por eso encontramos que en los evangelios, y esto es importante, un momento culminante del ministerio público de Jesús, porque recuerden que en los evangelios, especialmente, bueno, pues también en San Juan, pero hablemos de los sinópticos en los cuales están las narraciones de la Eucaristía, Jesús siempre anunciaba que tendría que ir a Jerusalén a sufrir y morir. Siempre habló de su pasión. Y es interesante porque en Jerusalén es el centro del templo. Y en el templo era el único lugar donde se hacían los sacrificios. O sea que también tiene como una lectura teológica. Y aquí vamos a otro puntico. San Juan, recuerden que él dice, ¿verdad? Yo destruiré este templo, pero lo levantaré en 3 días. Y él no hablaba del templo físico, sino de su cuerpo. Por eso Jesús, desde la teología católica, nosotros vemos a Jesús como el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Él ofrece. ¿Y quién es el sacrificio? Pues Él es Él mismo es el sacrificio. ¿Y en dónde ofrece el sacrificio? Pues en un templo, ¿verdad? Y ese templo es su cuerpo. Si miran la bonita conexión, Cristo es el sumo sacerdote porque ofrece. ¿Y qué ofrece? El sacrificio a Dios. ¿Y quién es el sacrificio? Él mismo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerden lo que nos dice San Juan. ¿Y en dónde lo realiza? Pues en el templo de su cuerpo. Entonces, si miran, por eso nosotros somos el cuerpo místico de Cristo. Él es la cabeza y nosotros sus miembros. Y cuando nos reunimos, celebramos ese misterio de Cristo. A ver, dice, no hubiera tantos hermanos separados si tuviéramos desde el siempre estas enseñanzas. Me va a ganar mucho. Pues sí, ya ven que esa es la realidad y consecuencias del pecado. Lo que hablaba Santo Tomás en alguno de sus escritos, que el pecado pues también nos ha afectado la cuestión del conocimiento. Pero bueno, pues esa es la idea. Esta es la idea de estas catequesis que nos ayuden a aprender y más que todo a enamorarnos más de Jesús, para tener bases, para dar razones de nuestra fe. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Toda su vida y ministerio es sacrificial, siempre se donó, siempre lo dio todo, siempre presentó el reino como un encuentro con Dios, siempre Dios sale al encuentro y lo entrega todo. Y en ese sentido lo entrega todo, que dio su tiempo para compartir con los más necesitados, dio su tiempo para compartir, para hablar, para salvar, sanar, redimir a todos aquellos que eran apartados de la sociedad, los leprosos, las prostitutas, los pecadores, paganos. Siempre su vida estuvo al servicio, dándose como sacrificio para el perdón, la salvación. Por eso toda la vida de Jesús la tenemos que leer desde la perspectiva de la Eucaristía, una entrega. Pero no es una entrega vacía, sino una entrega que trae vida, que trae salvación. Y eso es lo que nosotros participamos en la Eucaristía. Pues si no me creen a mí, pues, y eso no es mío, eso es del Evangelio, o sea, es el mismo Señor. Con la pasión y muerte de Cristo muestra su total obediencia al Padre. Él está dando un nuevo significado al sacrificio. ¿Qué quiere decir eso? El sacrificio de Cristo no es simplemente un sacrificio externo, no, como, pues lo matamos y ya no. Es interno porque a través de su cuerpo y su sangre, esa nueva alianza, recuerdan lo que decía Ezequiel, cambiaré sus corazones de piedra y les daré un corazón de carne. Y Él tiene la idea del Espíritu que da vida. Y eso es lo que nos hace el Señor.
nos comunica a través de esta nueva alianza, ese espíritu que nos da vida para decir a Dios Padre, nos dice la carta a los Romanos, y no estoy mal, capítulo 8. Por eso no es simplemente externo, sino interno, que renueva el corazón, renueva nuestra alianza. ¿Para qué? Para que podamos recuperar nuestra identidad como hijos, como imágenes de Cristo. Por eso es bien importante que, y esto es un dato, cuando decimos pueden ir en paz, sea el sacerdote o el diácono, al final de la misa, puede ir en paz, usualmente lo entendemos como que se acabó la misa y ya, pero no. Por eso esto viene relacionado como no es simplemente un acto externo, sino interno. ¿Qué quiere decir? Que cuando el sacerdote, el diácono dice pueden ir en paz, no es que se acabó la misa. Incluso no recuerdo cómo se dice en latín, pueden ir en paz, pero es misión. Es decir, cuando nos dice el sacerdote o el diácono pueden ir en paz, es que vamos a vivir y a proclamar y a vivir en nuestra vida, en la sociedad, lo que nosotros hemos celebrado. ¿Y esto de dónde lo recibimos? De Jesús, porque Jesús lo que hace, lo que dice, lo vive y lo proclama, hasta el punto de hacerse ofrenda y entrega para nosotros. Y eso es lo que estamos llamados nosotros cada vez que celebramos la Eucaristía, que no sea algo externo, que yo tengo que ir como por mero rol social. No, yo voy porque le quiero dar gracias al Señor, renovar mi alianza con Él, para que, alimentándome de su palabra y de su cuerpo, yo pueda, cuando me dice el sacerdote o el diácono, puede ir en paz, es decir, pueda yo ir toda esa semana a vivir lo que yo celebré el domingo, es decir, vivir su pasión, muerte y resurrección a través de mis palabras, pero también a través de mi ejemplo. Miren qué profundo es esto. Y es lo que vivieron los apóstoles, lo que vivieron las primeras comunidades cristianas católicas. Bueno, les decía, con la pasión y muerte de Cristo muestra su total obediencia al Padre. Él está dando un nuevo significado al sacrificio. También esto es importante porque no es que el sacrificio de Cristo fue como algo obligado, es decir, el Padre, como diciéndole el Padre al Hijo, no, a ver, vaya y sacrifique. No. Por eso ustedes van a encontrar en el Evangelio de Juan, si no estoy mal, capítulo 15, en donde está, capítulo 15, no, Juan capítulo 10, a ver, voy a asegurar, porque es la narración de Jesús Buen Pastor. A ver, vamos a ver. Sí, en la narración de Jesús Buen Pastor. Pero yo les quiero decir, pero eso, mamá, porque doy mi vida por tomarla de... ¿Por qué les digo eso? A ver. Porque en este texto del Buen Pastor, capítulo 1 hasta el versículo 21, si ustedes se ponen a leer, buenas el Padre, otra vez pasa y me asusta el Padre. Van a ver que su obediencia al Padre, es decir, no es obligado, sino que su voluntad, es decir, su entrega, la hace libremente, porque Él la quiere hacer, porque sigue la voluntad del Padre. Porque recuerden que el sacrificio, pues las ovejitas las llevaban, o sea, es decir, pues hablemos como en estos términos. El animalito o lo que se iba a sacrificar, pues claro, iba obligado, ¿cierto? Porque pues ¿quién quiere morir? Nadie, ¿verdad? Pero en Cristo le da un nuevo significado porque lo hace libremente. Por eso les refería a este capítulo 10, que es cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, y si ustedes lo van leyendo hasta los versículos, como les digo, del 11 en adelante, ya empieza a hablar que él lo hace libremente. Y eso que nos dice, es decir, su voluntad está sujeta a la voluntad del Padre, es decir, lo quiere hacer, porque es la voluntad del Padre y también la quiere hacer. Entonces miren que es bien importante. Bueno, ¿vamos bien? Espero que vayamos bien. Esto es algo bien bonito, que ojalá nunca se les olvide. Yo creo que no se les va a olvidar porque siempre lo van a escuchar, pero ahora que lo vuelvan a escuchar en la misa, se van a acordar. Los 4 verbos comunes en las narraciones de la institución de la Eucaristía. Sí, gracias, doña Emilia. Sí, lean Juan capítulo 10, pero póngale mucha atención como del 11 en adelante, que ya empieza a hablar su voluntad obediente al Padre.
Los 4 verbos comunes en las narraciones de la institución de la Eucaristía. Aquí se van a sorprender. Si me sigo sorprendiendo, espero que ustedes también se sorprendan. ¿Cuáles son esos 4 verbos? Tomó, dio gracias, el cual también bendice. Incluso hoy en la mañana estaba leyendo, no, anoche estaba leyendo cuando dan gracias, todo eso también significa bendición. Entonces, los 4 verbos son tomó, el segundo verbo dio gracias o bendijo, partió y lo dio. Voy a repetirlos. Tomó, dio gracias o bendijo. El tercer verbo partió y el cuarto dio. La secuencia de estos verbos es la misma que usamos en la celebración eucarística. Le voy a repetir. La secuencia de estos verbos es la misma que usamos en la celebración eucarística. Incluso ustedes van a ver que en la multiplicación de los panes, por ahí ya me imagino que conectaron, son los mismos verbos. Tomó, dio gracias o lo bendijo, lo partió y lo dio. ¿Por qué esto es importante? Porque recuerdan que les decía, las narraciones de la institución de la Eucaristía están reflejando lo que ya celebraban en las comunidades por años. ¿Qué quiere decir eso? Que antes que se escribiera, ya lo había dicho, pero lo voy a repetir, antes que se escribiera ya lo estaban celebrando. Cuando lo escriben viene de una tradición oral, la cual ya se vivía, se celebraba. ¿Esto no les parece emocionante? Es decir, la Eucaristía siempre ha estado presente desde que Cristo la ha dejado. Por eso les digo, es penoso porque los hermanos separados, pues con todo el respeto, ¿verdad? Leen y la meditan, pero no sé por qué se escapan esos detallitos. Como les digo, por eso es importante ver no solamente la escritura, sino ver su contexto histórico también. Pero miren, tomó, dio gracias, bendijo, partió y lo dio. La secuencia de estos verbos es la misma que usamos en la celebración eucarística. ¿Y por qué la usamos en la celebración eucarística? Porque recuerden que primero tomó, hay un ofertorio. ¿Recuerdan la parte? Bueno, pues con lo del COVID ya no se trae la ofrenda. Bueno, ahora ya creo, ¿no? Ya mire que ya estamos llevando las ofrendas. El pan y el vino, ¿verdad? Las llevan. Sea una familia o unos parroquianos, se las presentan al sacerdote, ¿verdad? Las hostias o el pan y el vino. Ese es el tomó. Dio gracias. El dio gracias en la Eucaristía se da en la plegaria eucarística. ¿Y cuál es la plegaria eucarística? Como su palabra es una oración de acción de gracias. ¿Y cuál es? Es cuando el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes y con su espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es en verdad justo y necesario. Darte gracias, Señor, Esa es toda esa oración que está antes del santo, de la canción o sí, de la parte del canto del santo. Entonces ya vimos, el tomó es el ofertorio. Dio gracias es la plegaria eucarística. Partió, ustedes han mirado que cuando el padre, ¿cierto? Cuando el diácono, pues en este caso, pues, o el sacerdote dice, demos fraternalmente la paz, todos nos damos la paz, sea el sacerdote, el diácono o un ministro extraordinario, tras la comunión, o pues la reserva de la Santa Comunión, ¿qué hace el sacerdote? Va partiendo el pan. Incluso, de pronto ustedes lo han mirado, pero la liturgia nos recomienda de que siempre en la celebración se consagre pan o el Santa Eucaristía. ¿Qué quiere decir eso? Que se procure de que en cada celebración se consagre comunión suficiente para la gente. Es decir, que esté pues fresquita, pues digámoslo así, nuestras palabras. No sé qué más palabras. No voy a usar esa palabra porque dicen que eso les enseñó Juan Carlos. Pues bueno, por eso a veces ustedes miran que hay Santa Comunión en el sagrario. Entonces, ¿qué hace el sacerdote? Él parte y
ponen cada su ciborio o copón de la comunión que él consagró. Pero lo importante es que se quede en eso. Él parte el pan. Ese es el tercer verbo, ¿verdad? Él partió. Y él lo dio. ¿Qué creen que es la parte de la misa? Muy bien, la distribución de la Santa Comunión. ¿Listo? Tomó es el ofertorio. Dio gracias y bendijo es la plegaria eucarística. Es la oración antes del santo. Partió es la fracción del pan. Cuando están con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando hay la parte. Por eso póngale atención este domingo o este jueves si vienen a la misa. Y dio es la distribución de la Santa Comunión. La liturgia eucarística que nosotros celebramos es la misma que de las primeras comunidades cristianas. O sea que la iglesia no se ha inventado nada, sino que simplemente lo que celebramos y vivimos es algo que hemos recibido del Señor y se ha transmitido de generación en generación como el único sacrificio. Por eso, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1323, voy a repetir, Catecismo de la Iglesia Católica 1323 nos dice, 1323, nuestro Salvador en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección. Yo ya espero que ya vayan entendiendo términos teológicos. Memorial, ya saben, una realidad del pasado, hacerla presente, es volverla a vivir como estuviéramos allí. No como estuviéramos, estamos allí. Memorial de su muerte y resurrección. Sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor. Miren qué importante. Sacramento de piedad nos concede el perdón, la renovación. Signo de unidad nos une en el banquete del Señor. Vínculo de amor es la entrega generosa del Señor. Mire, doña García Roga me hace una buena pregunta. ¿Qué significa el pedacito de hostia que se pone en el cáliz? Le voy a averiguar bien porque alguna vez me explicaron y no me acuerdo. Doña García, le voy a preguntar esta noche, voy a averiguar. Realmente siempre busco y se me olvida. No sé, no estoy seguro, pero recuerde que es el cuerpo y la sangre como... Bueno, mejor voy a buscar para no enredar. ¿Le parece? Espero que me disculpen, no tengo todas las respuestas, pero gracias, esa pregunta está muy bien. ¿Por qué significa cuando el sacerdote pone el pedacito de hostia que se pone en el cáliz? Voy a averiguar bien, que ojalá no se me olvide. Pero gracias por la pregunta y qué pena que no le pueda responder ahorita. Pero gracias por la pregunta. Bueno, vamos a mirar otra parte. La celebración de la palabra viene de la tradición de las sinagogas de los judíos. Pues sí, nuestros hermanos los judíos son nuestros hermanos mayores en la fe. ¿Por qué? Vamos a mirar. Proclamación de la palabra de Dios y el rabí explica en las escrituras. Recuerden que en las sinagogas, pues hasta el día de hoy lo hacen, se lee las escrituras y un rabí, es decir, el que conoce la escritura y todo esto, da una homilía, explica. Pero recuerden, esto es término clave, esta idea. Se las voy a volver a leer. Las narraciones de la institución de la Eucaristía están reflejando lo que ya celebraba en las comunidades por años. Incluso vamos a extender más esa idea. Lo que encontramos en los evangelios refleja lo que ellos han recibido y estaban viviendo. ¿Qué quiere decir esto? Es como las narraciones. Las narraciones están allí porque ya estaban viviendo esa realidad de la celebración de la Eucaristía. Y les recuerdo esto porque esto es sumamente importante. Nos va a ayudar mucho a entender nuestra fe. ¿Recuerdan la parábola de los discípulos de Maús? Porque yo sé que de pronto hay personas de él.
del movimiento de Emaús. ¿Recuerdan, cierto? La parábola de los discípulos de Emaús. ¿Qué hace Jesús? La encontramos en Lucas capítulo 24, que yo no tengo esa prodigiosa memoria de memorizarme los versículos. Sí, capítulo 24, versículo 13 en adelante. ¿Qué hace Jesús? Capítulo 24, versículo 13 en adelante. ¿Qué hace con los discípulos de Emaús? Jesús explica las escrituras a los discípulos. Recuerden que en la celebración eucarística tenemos dos grandes partes. La liturgia de la palabra, que comprende desde los ritos introductorios hasta la homilía, ¿cierto? Que es decir, ritos introductorios. La bienvenida, pues bueno, iniciamos en nombre del Padre, ¿no? El saludo, el acto penitencial. Si es domingo, pues se canta el Gloria. Si es entre semana, se canta el Gloria. Viene la oración colecta, donde el sacerdote que preside la celebración en nombre de toda la asamblea eleva la oración a Dios. Vienen las lecturas y viene la homilía, ¿verdad? Eso diríamos es la liturgia de la palabra. Jesús explica las escrituras. ¿Y qué sigue después cuando Jesús les explica las escrituras? ¿Cómo reconocen los discípulos de Emaús a Jesús? Muy bien, reconocen a Jesús a partir el pan. En la Eucaristía, ¿cuál es la segunda parte? La liturgia eucarística. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, todas estas narraciones reflejan lo que ya las comunidades creían y celebraban. ¿Y qué estábamos diciendo aquí? Que lo que tenemos como la Eucaristía ya se vivía, ya se reflejaba, ya lo celebraban. Y eso está en la Escritura, no se los dice Juan Carlos, no se los dice otro señor, no, la Escritura lo dice. La parábola de los discípulos de Emaús. Jesús explica la Escritura a los discípulos, es decir, lo que hoy tenemos en la liturgia eucarística, que es la primera parte, la liturgia de la palabra. Y reconocen a Jesús al partir el pan. ¿Qué nos dice? La Eucaristía tiene esa segunda parte, que es la liturgia de la Eucaristía, del ofertorio, la consagración, el pan y la comunión. Miren qué bonita nuestra fe. Ojalá, como yo, ustedes estén emocionados y estén, esto es lo que tenemos en nuestra fe. Pues sí, es lo que tenemos en nuestra fe. Bueno, aquí les voy a preguntar, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, porque la otra parte también ocupa bastante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El próximo martes va a ser la última parte. A ver. Bueno. A ver, ¿qué hacemos? Porque nos quedan 5 minutos. Yo creo que esto lo podemos hacer en 15 minutos. ¿Les parece bien? 15 minutos les voy a pedir. Es decir, ya van a ser las 9, o sea, hasta las 9:15, 9:20. ¿Les parece o no les parece? ¿Listo? Lo vamos a hacer. Porque ya no es mucho lo que nos falta. Porque si cortamos hasta aquí, nos vamos a perder la idea para el próximo martes. ¿Listo? Entonces vamos adelante. Hasta ahí vamos bien, muy bien. Bueno, esto es un punto importante. Jesús identifica elementos comunes de la Pascua judía en formas nuevas e impactantes para los apóstoles. Recuerdan que hace 8 días, por eso no quiero cortarles, porque si no, se nos pierde la idea el otro martes. ¿Recuerdan la Pascua judía? Había un lenguaje, es decir, había la narración cómo Dios actuó esa noche en Egipto para que el pueblo pudiera salir y dejar de ser un pueblo esclavo a un pueblo libre, nuevo. También se narra que se comió pan, se comió el cordero, ¿cierto? La sangre, bueno, todo esto. Pues bien, Jesús utiliza un lenguaje nuevo. ¿Cuál es ese lenguaje nuevo? Las palabras de institución.
este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Jesús se identifica su cuerpo como el pan, porque es el pan que se da. Y recuerden que el pan y el vino se ofrecía como ofrendas de acción de gracias a Dios por lo que ellos recibieron del cultivo. O sea, era lo mejor que se podía presentar. Pues Jesús se identifica como el pan, identifica su cuerpo como el pan. Y eso no es la primera vez, recuerden que los milagros de la multiplicación de los panes, el discurso eucarístico en Juan capítulo 6, que habla que esto es mi cuerpo, esta mi carne, recuerden. Con el vino, en la tradición judía se bendecía el vino, pues él cambia. Jesús se identifica con el vino como su sangre para la nueva alianza. Miren qué importante. Es decir, lo que los judíos en ese entonces, momento, los apóstoles, entendían como Pascua judía, la narración del éxodo, de la salida del pueblo de Israel de Egipto, los alimentos, el pan sin levadura, el cordero, el vino, todo eso, Jesús le da un nuevo significado. Ya no es la narración que salen, sino que sus palabras, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Su cuerpo lo identifica como el pan. Y la copa de vino que ellos bendecía para dar gracias, él se identifica con su sangre para la nueva y eterna alianza. Por eso los invito, si usted tiene su Biblia, que busquen Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Por eso les digo, mantengan esa idea, todo el capítulo 6. Todo el capítulo 6. Gracias, doña Emilia. ¿Qué dice Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34? Dice lo siguiente. Es Jeremías hablando de una nueva alianza que se cumple, ¿se acuerdan? En Jesús. Jeremías del Antiguo Testamento es un profeta. Mirad que vienen días, oráculo del Señor, en que pactaré una alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Por qué habla de la casa de Israel y la casa de Judá? Porque pasa entonces todo lo que conocemos hoy Tierra Santa estaban divididos en dos reinos. Israel era el reino del norte y Judá era el reino del sur. ¿Qué está diciendo? Pactaré con todo el pueblo escogido, con todo Israel, pues. No será como la alianza que pacté con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos rompieron mi alianza, recuerden bien. Aunque yo fuera su Señor, oráculo del Señor, sino que esta será la alianza que pactaré con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su pecho y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñar el uno a su prójimo y el otro a su hermano diciendo, conoced al Señor, pues todos ellos me conocerán, desde el menor al mayor, oráculo del Señor, porque habré perdonado su culpa y yo me acordaré más de su pecado, y no me acordaré más de su pecado. Pues miren, desde Jeremías ya había esa idea de una nueva y eterna alianza, una alianza muy diferente, porque recuerden que el pueblo de Israel, o sea, así breve para entender el Antiguo Testamento, vamos a ver, pueblo escogido, llamado a vivir en santidad, tienen una alianza, ¡pum!, caen por el pecado, sea todo el pueblo, sea los sacerdotes, sean los reyes, los profetas les recuerda, pues vuelve el pueblo a parar, a levantarse, ¡pum!, vuelven a pecar. Esa es como la dinámica entre pecado, perdonado, restaurar, pecado, perdonado, restaurar, pero dentro de esa dinámica está esta promesa. Pero llega este punto en que, recuerden, había abusos con los rituales, todo era exterior. ¿Y qué dice él? No, va a haber una eterna alianza donde escribir la ley en el corazón. Y es lo que nos dice San Pablo, ¿recuerdan? Es el don del Espíritu que se nos da. Pero todo esto es posible, ¿por qué? Porque en Cristo se nos da, ya que a través de su pasión, muerte y resurrección, es que se nos da toda esta nueva alianza, porque como dice San Pablo, si hubiera muerto Cristo, pues vana sería nuestra fe, pues, o sea, murió, pero si no hubiera resucitado, pues vana sería nuestra fe, y es lo que hace diferente
esta nueva alianza, porque Cristo vive y nos ha dejado hasta que Él vuelva. Porque recuerden que cuando el sacerdote consagra el pan y el vino, dice, este es el sacramento de nuestra fe. ¿Y qué respondemos? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Es decir, esto es lo que celebramos, esta nueva alianza es la prenda que tenemos hasta que Jesús vuelva. Y cuando Jesús vuelva, me imagino yo, pues cierto, podré estrenar, pero ya no estaremos celebrando la Eucaristía porque ya estaremos con Él. O sea que esto que celebramos es un degustar de esa realidad que vendrá. ¡Qué emocionante! Por eso, miren, Jeremías encontramos dos punticos. Jeremías está prediciendo un nuevo pacto distinto al que hicieron sus padres. Ya hablamos. Por eso en la carta a los Hebreos, porque tengo memoria de pollo. No sé si capítulo 5, capítulo 6. Bueno, pero es en la carta a los Hebreos que dice, ya no se necesita la sangre de toros porque ya la sangre del Hijo de Dios se nos ha dado el perdón. Es decir, tenemos la posibilidad de salvarnos. ¿Por qué digo posibilidad? Porque la salvación ya está. Ahora, si usted quiere salvarse, pues usted la va a conseguir. O sea, la salvación está allí. ¿Usted la quiere o no? Ahí está el drama que sufrimos y vivimos todos los días. Porque recuerden, Dios nos invita, pero Dios no nos forza. Ambos pactos reflejan el amor de Dios por nosotros y nuestro llamado a la comunión. Es decir, Dios siempre nos busca y busca. Incluso miren que Él Él lo hace a través de la cultura, que en ese tiempo era algo muy conocido, los sacrificios, las alianzas, para decirnos, yo quiero vivir una comunión con ustedes. Esto es algo muy bonito. La última cena inaugura el evento escatológico. Escatología es una palabra griega que quiere decir realidades últimas. Para nosotros, realidades últimas es que el fin del mundo, pues bueno, desde la mentalidad católica, las realidades últimas son eso, ¿cierto? La muerte, resurrección, infierno, purgatorio, cielo. La última cena inaugura el evento escatológico, realidades últimas, que está a punto de tener lugar en la cruz. Porque recuerden, ¿qué dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 6? Por el bautismo nosotros participamos de su muerte, pero también de su resurrección. Compartimos su vida. Y en la cruz se revela esa realidad escatológica, es decir, la muerte de Jesús nos refleja la fragilidad humana, pero Dios, que es todopoderoso, es capaz de tornar esa realidad mala, la muerte, la puede sacar y transformar en una realidad buena. ¿En qué sentido? En que la muerte no es un fin, sino que se nos da vida. Pero esa vida comienza desde aquí, desde la tierra, porque mucha gente pensamos o piensan de que el cielo es hasta que nos vamos a morir y vendrá el cielo o el infierno. No. El Evangelio de Juan es clarísimo. Ya empezamos a vivir desde nuestro bautismo esas realidades últimas, es decir, ese cielo, esa comunión, porque el cielo no es una realidad como tal, sino es un estado del alma. Y lo más cercano que yo lo podría explicar es que vivimos nuestro cielo cuando vivimos en comunión con Dios y con los demás, porque al final eso es el cielo. El Papa Benedicto, en uno de sus libros, él habla que el cielo es vivir en esa comunión con Dios y con los demás. Y ese cielo lo empezamos a vivir ¿desde dónde? Desde acá. Por eso la celebración de la Eucaristía nos muestra toda esta realidad. Bendición, perdón, renovación de nuestra alianza, llamado a vivir en comunión y proclamar la grandeza del Señor. Miren qué bonito, ¿cómo no nos vamos a sorprender? Y todo eso es donde está, en la Escritura. O sea, ni es invento de la iglesia ni mío, está en la Escritura. Por eso les decía, no les quiero cortar el video porque si no se nos van a escapar las ideas. Pero vamos bien. La última cena está efectivamente anticipando sus acciones en la cruz y haciéndolas presentes en ese momento, a pesar de que aún no ha pasado por la pasión y la muerte en la cruz, la resurrección y la ascensión. Esto es importante porque ni los apóstoles entendieron. Por eso les decía, los evangelios, todo esto es una
Es una experiencia de fe, es lo que ellos entendieron como la parte teológica, es decir, lo que Dios ha revelado en la vida de Cristo, ellos lo entendieron después de la resurrección, con el don del Espíritu Santo, porque la iglesia enseña, ¿cierto? Sobre todo en un documento que se llama Dei Verbum, que es sobre el verbo de Dios, que nos habla sobre la inspiración, cómo el Espíritu Santo inspiró a los escritores sagrados a escribir lo que Dios quería y lo que era, o sea, la verdad. Y eso nos revela, los apóstoles lo entendieron, después lograron entender con la fuerza y la luz del Espíritu Santo. Por eso, la última cena anticipa el momento de la cruz. ¿Qué quiere decir eso? Porque en la última cena que dice, esta es mi última cena, bueno, no dice esta es mi última cena, ¿no? Pero voy a compartir con ustedes. Esto será mi cuerpo y esta es mi sangre que se da por ustedes. Esta es la sangre de la nueva alianza. Y hagan esto en memoria mía. Es decir, podríamos decirlo como me lo explicó mi profesor. La última cena, digámoslo así, es la institución de esas palabras que toman acción, que ya están tomando acción allí, pero toman vida, digámoslo así, ya es en el momento de la cruz. Porque en la cruz se hace el ofrecimiento, el sacrificio. Por eso en el Evangelio de Juan se pone, es muy importante en el Evangelio de Juan, porque él siempre va a hablar como de horas y pues como momentos del día, en el día o en la tarde o en la noche. Eso es importante porque él quiere darnos a entender detallitos bien claritos. Y en el Evangelio de Juan, cuando se hace la muerte, cuando se narra la muerte del Señor, él dice en la hora, bueno, ayúdenme, en sexta, tercia, qué pena, porque es no una sexta, tercia, o es al revés, ¿sí? Qué pena, siempre confundo, pero él lo señala, dice en la hora tal, pues Cristo murió. ¿Por qué? Porque en esa hora, en el templo de Jerusalén, a esa hora misma que muere Jesús, se hacía el sacrificio de los corderos. ¿Qué quiere decir eso? Pues nuevamente, o sea, en el Evangelio de Juan hay un entendimiento clarísimo de que Cristo es nuestra Pascua, Cristo es el nuevo cordero. Cristo es ese cordero que quita el pecado del mundo y nos da vida nueva. Miren, eso es la Eucaristía, es renovar nuestra relación con Él, recibir su perdón, pero no solamente recibirlo, sino empezar a vivir esa nueva alianza, porque después de la Eucaristía nosotros debemos vivir con nuestras palabras y nuestro testimonio esa realidad que hemos celebrado. ¿Y qué realidad? El misterio pascual de Cristo, su pasión, muerte y resurrección. Bueno, doña, sí, murió a las 3. Sí, es que eso lo dicen en términos romanos. No, una tercia. Bueno, cuando ustedes lo lean, van a esto es lo que decía. Pero miren qué importante. Por eso les digo, es hermoso todo esto. En la última cena, Jesús está usando palabras y acciones proféticas que no solo explican lo que está haciendo, sino que estas palabras y acciones las lleva a cabo nuevamente. Tomen mi cuerpo, tomen mi sangre. Este es el cuerpo que me entrego para muchos y esta es la sangre de la nueva alianza. Eso es el Jueves Santo, lo que celebramos. El viernes, esas palabras son esas acciones que se lleva a cabo en la cruz. Él se entrega, su cuerpo es ese pan que se da y su sangre derramada es esa sangre de la nueva alianza, nueva y eterna. Qué lindo, ¿cierto? Esto es algo que ya lo miramos, pero lo voy a repetir. Nuestra celebración actual es una anémnesis. ¿Se acuerdan qué es? Que un evento del pasado se vive, se lo trae en el presente y lo estamos viviendo como si nosotros si estuviéramos allí. Pues ahí estamos participando. Es una participación. En el caso de la Eucaristía, la anémnesis es una participación del mismo sacrificio. Se hace presente ese sacrificio de Cristo en la cruz cuando celebramos la Eucaristía. Miren qué bonito. Cuando usted está en la Eucaristía, usted está participando del sacrificio de Cristo. Un sacrificio que trae vida, que después viene su resurrección. Miren qué bonito, qué profundo. Puntos importantes. No estamos sacrificando a Cristo otra vez, ni tampoco estamos recordando lo que hizo. Es decir, no es que estamos matándolo otra vez a Cristo. No.
traemos ese momento y lo vivimos, pero no quiere decir que el sacerdote lo esté matando, no, nada de eso, solamente lo traemos y lo vivimos. Por eso la obra salvadora de la cruz es transtemporal. ¿Qué quiere decir transtemporal? O sea que el tiempo no es impedimento. Por eso lo que se celebró en ese momento, hace 2000 años, pues se sigue celebrando como si estuviéramos allí. Es como, perdonarán, es como el lenguaje limita mucho, pero sí, es estar allí participando del mismo sacrificio cuando estamos celebrando la Eucaristía. Que no se les olvide eso. Vuelve y juega, Dios trabaja fuera del tiempo. Para Dios no hay impedimentos, no hay límites. Yo no sé por qué los hermanos separados, vuelve y juega, creen en Dios que es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, es decir, todo lo sabe, todo lo puede, pero niegan que creen que está en la Eucaristía. Pues para Dios no hay imposibles. Por eso dice el Evangelio, ¿no? Que estas cosas se las revela a los pequeños. O sea, que nosotros somos pequeños. ¿Por qué? Porque creemos en la verdadera presencia, la alma y la divinidad de Cristo en la Eucaristía. Bendito sea Dios. Bueno, ya vamos a terminar. ¿Qué nos enseña la iglesia? Miren este pedacito. Muy bien. Muchas gracias por su paciencia. ¿Qué nos enseña la iglesia sobre el memorial? Punto. En el catecismo van a encontrar en el numeral 1364. A ver, que aquí también estoy buscando una cosita. 1364. Este hecho permanece siempre presente, es decir, cada vez que celebramos la Eucaristía, está presente. Lo que les decía, algo que sucedió en el pasado lo estamos viviendo hoy también, cada vez que celebramos la Eucaristía. Por eso es bien importante. ¿Cuántas misas hemos estado? Unos dirán 100, 200, no, solo en una, porque ese es un único sacrificio. Numeral 1366. 1366. La misa es un sacrificio porque representa, hace presente el sacrificio de la cruz, porque es un memorial y porque aplica su fruto. Es decir, ya hemos hablado, el sacrificio de la cruz se hace presente en cada celebración de la Eucaristía porque es solo un sacrificio y se aplica su fruto. ¿Y cuál es el fruto? Nos da la salvación, nos da esa nueva alianza, la cual nosotros la iniciamos desde nuestro bautismo y la renovamos en la celebración de la Eucaristía. Siguiente numeral, 1367. Doña Emilia, muchas gracias. Numeral 1367. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la misa son los mismos. Pero aquí vienen las cositas. Solo la manera de ofrecer es diferente. O sea, es decir, ¿el sacrificio de la Eucaristía es el mismo de la cruz? Sí. Pero se ofrece de manera diferente. ¿Y cuál es esa diferencia? Una vez ensangrentado, ahora está sin sangre. ¿Qué quiere decir eso? Esto surgió, una persona me preguntó que si era un sacrificio ensangrentado o no ensangrentado. Y yo me acuerdo que y me puse a buscar. Ensangrentado es decir que hay sangre. Porque ustedes han mirado la Pasión de Cristo, ¿verdad? Yo la he mirado 2 veces porque a mí me da terror mirarla. ¿En qué sentido? Porque, pues sí, así eran los romanos, todo bárbaros, ¿cierto? Toda la sangre, todo eso. Ese era el sacrificio. Y en la Eucaristía, cuando el sacerdote consagra y dice las palabras de la institución, no vemos pues la hostia, ¿cierto? Como que pues él venga, pues la golpee, o como lo vemos en la Pasión de Cristo, que salga sangre, no. Yo no sé cómo se dirá ese término, pero espero que me entiendan y yo no me esté enredando. El sacrificio de Cristo y el de la misa son los mismos, sino que esa es la diferencia en el ofrecer. No se ve la sangre, pues, y todo esto lo que vemos en la Pasión de Cristo es sin sangre. Eso es lo que quiero decir, no se ve la violencia, pues. Espero que me hayan entendido. No sé cómo explicar esa parte, es como complicadita. Pero mejor dicho, es lo que les quería decir.
Un sacrificio que realmente nos salva. Eso es bien importante, pero recuerden las palabras de Jeremías. No debe quedar en algo externo, sino que cada vez que lo recibamos es dejarnos renovar a la luz de su cuerpo y de su palabra cómo debemos transformar nuestra vida, porque eso es lo que siempre les digo a la gente, como así lo que celebramos en la Eucaristía es ese pan y ese vino se transforma en el cuerpo y la sangre del Señor, también ese alimento que recibimos de su palabra y del altar de la Eucaristía nos tiene que transformar. Y transformar es dejarnos iluminar y cuestionar por la palabra de Dios y por el cuerpo de sangre de Cristo cómo estoy viviendo mi relación con Dios y con los demás. Y segundo, transformar eso, transformar la conversión, cambiar mi mentalidad de pensar y de vivir en la manera de Cristo. No es un nuevo sacrificio, es decir, la Eucaristía no es que sea un nuevo sacrificio de Cristo, no, es el mismo sacrificio de Cristo, como les dije. No hay sangre, no hay violencia, pero es el mismo sacrificio de Cristo que se hace presente aquí y ahora y para siempre, hasta que Él vuelva. Trae el misterio pascual para que toda la comunidad pueda participar de él. Cuando ustedes escuchen qué es el misterio pascual de Cristo, ya saben que es la pasión, muerte, resurrección y ascensión del Señor. O sea, es decir, en la Eucaristía celebramos su pasión, su muerte, su resurrección, porque recuerden, si Cristo no hubiera resucitado, esto sería en vano. Estaríamos ahí, un invento, hay cualquier alimento, pero no. Cristo vive y eso es la prenda, la Eucaristía, hasta que Él vuelva. Y ya vamos a terminar. El último punto. Haz esto en memoria mía. Vuelve y juega. Les hago ese punto porque para cada vez que lo escuchen, recuerden que es la anamnesis. Anamnesis. Bueno, no se memoriza esa palabra, pero ya saben que ese es el memorial. Traerlo presente, hacerlo vivo. Lo que pasó hace 2000 años está presente porque el tiempo no pone límites para Dios. Tiempo sobrepasa todo eso. No es lo mismo que recordar material para un examen. Esto es bien importante. El memorial de la pasión, muerte y resurrección y ascensión del Señor no es un simple de como yo estudio para un texto, me memorizo, no. Se trata de entrar en un encuentro personal con el Señor, porque el Señor sale a nuestro encuentro para renovarnos. Y esto es un encuentro que se da en el misterio pascual de Cristo. Miren qué bonito. ¿Sí o no? ¿Les parece o no? A mí me encanta porque con esto, cada vez que vamos a la Eucaristía, vamos a celebrarla, vamos a vivirla con gozo y con alegría. Les voy a leer esto y ya terminamos. Porque siempre vamos a escuchar, yo casi no utilizo esa frase porque pues nunca la usamos. Se ve en teología, sí, que es la famosa transubstanciación. ¿Qué quiere decir? La voy a leer y se las voy a explicar como yo se los digo a los niños, porque hasta a mí me gusta más explicarla así, porque es más entendible, aunque es un misterio, es decir, algo que se escapa a nuestra lógica humana. Dice, la transubstanciación. Nuestro Señor se hace presente por la conversión del pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. La transubstanciación, toda la sustancia del pan, es que la tengo aquí en el computador, del pan y toda la sustancia del vino desaparecen al convertirse en el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Cristo. De tal manera que bajo cada una de las especies y bajo cada parte cualquiera de las especies, antes de la separación y después de la separación se contiene Cristo entero. Bueno, esto es importante. Primera cosa, la transubstanciación, es decir, la sustancia que es del pan y del vino, desaparecen para convertirse en el cuerpo y la sangre del Señor. Es decir, usted, cuando recibe la comunión, usted sigue viendo la hostia, ¿cierto? O sea, sigue siendo el pan. Pero, como yo les digo a los niños, allí se esconde Jesús. En ese sentido, usted sigue viendo el pan, pero esa comunión consagrada es el mismo Jesús. Y lo mismo el vino. Usted va a oler vino, porque a veces la gente piensa que tiene un aroma diferente. No. Por eso se ve como vino, huele como vino, pero sustancia, lo que hace que el vino sea vino, se transforma en la sangre del Señor.
como le digo a los niños de primera comunión, y a mí me gusta más decirlo a todo el mundo así. Cuando usted ve el pan consagrado y el vino consagrado, es decir, en el cuerpo y la sangre del Señor, en esa realidad de pan y vino, allí está Jesús, se esconde Jesús. Es como decir, ustedes ven esto, pero Jesús está, hola, soy yo. Por eso es como la manera que me gusta más explicar, porque creo que es más entendible. Y la otra parte, antes de la separación y después de la separación, es cuando pues miramos que el sacerdote parte la Sagrada Comunión y la pone. Hay gente que piensa que está recibiendo una partecita del Señor. ¿Qué quiere decir? Ay, que la parte y estoy recibiendo un dedito del Señor. Ay, que la partió acá y recibo una parte de la frente del Señor. No, no, no. Cuando usted recibe, sea la comunión entera o una cosita chiquita, chiquita, usted está recibiendo al Cristo entero. Recuérdelo, usted está recibiendo al Cristo entero. Y aquí es algo bien importante. Y lo voy a decir nomás una vez. Porque muchos han de preguntar. La comunión. Ambas formas son válidas. En la boca y en la mano. El hecho que reciba la mano no es menos santo. Y lo mismo, el mismo hecho que la reciba en la boca no es menos santa. Incluso que gente me dice que la mano, ay no, que pecamos mucho, pues vaya y lea Santiago capítulo 3 o 4, que dice la lengua es la peor, la más pecaminosa, porque pues con la lengua chisme y matamos gente. ¿Por qué les digo esto? Porque las dos formas son válidas. Incluso cuando dicen es que no somos dignos, pues el Señor, ¿qué hizo? El Dios Todopoderoso se encarnó en nuestra naturaleza humana y fue, por eso decimos, Jesús es verdadero Dios, pero también que verdadero hombre, como nosotros, así mismo como cada uno de nosotros. ¿Se asemejó a nosotros? Sí, en todo, menos en el pecado. ¿Y eso qué quiere decir? Que podremos ser indignos, tal vez, pero Cristo nos hace dignos para recibirlo. Por eso nos da el sacramento de la confesión, para que podamos confesar y prepararnos y poderlo recibir. Eso lo quiero dejar claro, porque a veces separamos como la realidad de Cristo, su humanidad y divinidad la separamos. Por eso pasa estos altercados, pero por eso les estoy explicando. La Iglesia nos enseña, Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Como Dios, toda su naturaleza divina. Como hombre se encarnó en nuestra naturaleza humana, así como nosotros nos ven, pero no compartió que el pecado. Es decir, Cristo santifica nuestra naturaleza y nos ha dado los sacramentos para santificarnos. Por eso nos da la Eucaristía, para que como un mendigo, decían los padres de la iglesia, recibir a Jesús. Así que con esto que les estoy diciendo, se puede recibir con la mano y con la boca. Si no, también pues póngase en una bolsa en la boca, pues como somos indignos, pues póngase un plástico en la lengua, pues no. Recíbalo con la mano o con la boca. Sino que en cuestión de COVID, pues esa es la sugerencia. Yo se los digo porque en lo personal yo de pronto siempre les digo comunión en la mano porque estamos en tiempo de COVID. Pero esa es la aclaración que les quería dejar. Una frase de un padre de la iglesia y terminamos. San Irineo de Lyon. El Señor nos dio su cuerpo para desarrollar nuestro cuerpo y su sangre para alimentar la nuestra, y de este modo nos hacemos miembros de su propio cuerpo, que espera resucitar con él. Pues querida comunidad, les agradezco mucho por acompañarnos. Ojalá que estas catequesis les haya ayudado mucho para crecer su relación con Dios, pero también recuerden su relación con los demás, porque somos miembros y participamos del mismo banquete eucarístico. Y que recuerden esto, cada vez que usted recibe al Señor, usted se convierte en una iglesia móvil, un tabernáculo móvil, un sagrario móvil. ¿Qué quiere decir? Que al recibir a Jesús, Dios nos llama a que lo que hemos celebrado y recibido en la Eucaristía lo vivamos en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros trabajos, con palabras, pero con nuestro testimonio. ¿Oyeron? Así que ánimo. Gracias por acompañarnos
y que muchas bendiciones. Gracias por su paciencia. Yo tenía planeado hacer esta parte el otro martes, pero para no perder el hilo, por eso la decidí continuarla. Así que les agradezco mucho. Entonces, ya saben, vivan, disfruten. Qué linda nuestra tradición católica. No es un invento, viene de Jesús. Y si usted está dudando todavía, pues déjeme decirle, usted está en la iglesia correcta, en la iglesia que Cristo fundó. No hay duda. ¿Oyó? Y esto es una iglesia no de santos. Sí, hay santos, pero también es de pecadores. Y aquí tenemos bastante espacio para más pecadores. ¿Por qué? Porque esos son los favoritos de Dios. A Él los quiere rescatar. O sea, que nos quiere rescatar y ya lo hizo en la Eucaristía. Así que, y nos sigue invitando a compartir ese banquete para pobres, ricos, santos y pecadores. Ahí está Jesús. Que nunca se les olvide. ¿Listo? Vamos a terminar con oración a nuestra madre, como no sé quién tendría esa idea bonita, pero María fue el primer sagrario porque cargó a Jesús. Miren, qué bonito, ¿cierto? Vamos a encomendarle a ella nuestra vida, nuestros proyectos para que ella interceda ante el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga a usted y a sus familias y los guarde. Que el Señor les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Que el Señor les conceda su paz y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén. Con la alegría de conocer y aprender más de nuestra fe y para enamorarnos más de Jesús, pueden ir en paz. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado. Como les digo, si me miran en la misión o en la catedral, tienen alguna pregunta, acérquese. A la persona que me preguntó sobre lo del cáliz, el pedacito de pan y el cáliz, si va a la misión o a la catedral, yo voy este fin de semana, acérquese al final, yo voy a buscar, ¿listo? Así que les agradezco, bendiciones, oraciones, que ustedes siempre están en nuestras oraciones. Bendiciones y gracias. Y no se olviden, sean testimonio de Cristo, un testimonio alegre, porque si creemos en Dios y creemos que Él nos ama y nos ha salvado en la persona de Cristo, ¿cómo no vamos a estar contentos? Bendiciones, chao.